Vamos al Evangelio, hermanos, según San Juan, el capítulo 1. Ahí nosotros comenzamos hace 8 días a mirar el Evangelio según San Juan. Amén. ¿Cuántos están emocionados al estudiar el Evangelio según San Juan? Yo quiero ver. Bueno, les quiero decir que yo, hermanos, estoy impactado, estoy impresionado con lo que estoy encontrando en el Evangelio de San Juan. Decía un autor que somos como niños en una piscina. No sé si a usted le pase eso, pero yo estoy muy contento con esta exposición. Bueno, hace 8 días comenzamos a hablar en primer lugar de características generales. Y ahí vimos quién es el autor, cuál es el propósito de este Evangelio, cuál es el tema principal del Evangelio. Y vimos cómo los primeros 18 versículos, que se llama el prólogo de Juan, el Evangelio según San Juan, los primeros 18 versículos dijimos que era como una especie de síntesis. Es allí donde encontramos realmente todo lo que se va a tratar en los próximos 21 capítulos del Evangelio según San Juan. Entonces todo lo que está aquí, hermanos, es lo que se va a tratar de ahí en adelante. Entonces cada vez que vamos a tratar de ahí en adelante, después del versículo 19, toca lo que ya se dijo acá en una manera especial o como manera de introducción. Lo segundo que vimos hace 8 días fue el verbo de Dios. Comenzamos por ahí mirando los primeros 5 versículos. Vimos que el verbo de Dios es eterno, que el verbo de Dios es uno con el Padre, el verbo de Dios es divino. Vimos que el verbo de Dios es creador, vimos que el verbo de Dios tiene los atributos divinos y que vemos que el verbo de Dios triunfó sobre las tinieblas. Amén. Ahí quedamos. Ahora vamos con el punto número 3 de esta mañana, y es el verbo de Dios y Juan el Bautista. El verbo de Dios y Juan el Bautista. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 6. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Note cómo el evangelista Juan dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, cuando uno lee ese prólogo, los primeros 18 versículos, muchas personas se han hecho esta pregunta: pero ¿por qué está la mención de Juan el Bautista ahí? Porque más adelante vamos a ver, creo que dentro de 15 días, el testimonio de Juan el Bautista. Pero ¿por qué aparece Juan el Bautista en ese prólogo? Si está hablando del verbo de Dios y luego va a seguir hablando del verbo de Dios, pareciera que se hace una especie de paréntesis y se mete a Juan el Bautista allí. ¿Cuál es la razón?, se preguntan muchas personas. Bueno, hay 2 razones principales que las quiero compartir en esta hora. Y es, en primer lugar, para que no se confunda Juan el Bautista con el verbo de Dios. Para que las personas no confundan a Juan el Bautista con el verbo de Dios. ¿Sabe, hermanos? Aún se cree que hasta el siglo II todavía habían seguidores de Juan el Bautista, porque mucha gente confundió a Juan el Bautista con el Mesías, y muchos llegaron a pensar que Juan el Bautista era el Mesías. Entonces, por eso, como les decía ahora ratico en la clase, los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, escribieron muy temprano. No sabemos qué tiempo, pero Juan es el último evangelio, y la mayoría de los eruditos teólogos creen que el apóstol Juan leyó a Mateo, leyó a Marcos y leyó a Lucas. Esa es la razón por la cual Juan es un poco distinto, es diferente. Juan es complementario, pero hay muchas cosas que no va a encontrar en Juan.
pero que sí las encuentra en los evangelios sinópticos o parecidos. Porque Juan leyó esos evangelios y luego escribe un evangelio complementario, pero probablemente lo que Juan, porque Juan es el último apóstol, él fue a la isla de Patmos, recuerden, y él escribe Apocalipsis por ahí como en los años 90 más o menos. Yo les he dicho a ustedes, según el calendario que tenemos nosotros, Cristo murió más o menos en el año 27, y Juan escribe Apocalipsis y casi que el evangelio de Juan también por esa época, entre los años 80 o 90, más acercándose a los años 90. ¿Cuánto tiempo ya va? Más de 40 años. En esos 40 años donde está escribiendo Juan este evangelio, todavía Juan veía personas que eran seguidores de Juan el Bautista, y esa es la razón por la cual él tiene que meter a Juan el Bautista aquí, porque el interés otra vez del evangelista Juan es clarificar quién es el Verbo. Y él comienza a exaltar al Verbo, veíamos hace 8 días, a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque el Evangelio se escribe para que ustedes conozcan quién es el Hijo de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, y para que crean y sean salvos. Amén. Pero hay una distracción por ahí, que es Juan el Bautista. Entonces, de antemano él entra y dice, vamos a clarificar este asunto. Ahora vamos a mirar, como algunos pensaban, y la Biblia nos lo dice ya desde temprano, que Juan el Bautista era el Mesías. Lucas 3:15. Lucas 3:15. Mira lo que dice. Y usted puede leer ahí que el capítulo 3 de Lucas dice, predicación de Juan el Bautista, y que todo Jerusalén venía y él lo bautizaba. Ahora mire lo que dice el verso 5. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Vio? Porque es que, hermanos, Juan el Bautista hizo un ministerio primero que Jesucristo, 6 meses primero. O sea, Cristo no había aparecido, pero Juan el Bautista tiene 6 meses de ministerio, y toda la gente estaba, porque Juan el Bautista, la Biblia lo describe, no voy a hablar mucho de él porque no alcanzo, pero la Biblia describe quién era Juan el Bautista. Hizo un ministerio muy poderoso, al punto que casi todo Jerusalén venía para que los bautizara, y él les decía, arrepiéntase y crean al Evangelio, hasta que llegaron a pensar algunos que él era el Mesías. Mire la Biblia como nos dice ahora en Mateo 14, el mismo Herodes, el tetrarca, confundió a Juan el Bautista con Jesús. Mateo 14, versículo 1. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Porque, hermanos, en ese momento Juan el Bautista ya había muerto. Yo les había explicado, se cree que Juan el Bautista estuvo con Jesús el primer año, pero ya de cuando Jesús comienza su popularidad en Galilea a predicar, entonces Juan el Bautista es tomado preso y luego Herodes le corta la cabeza. Entonces, cuando Herodes, después que él mismo le manda a cortar la cabeza, después Herodes se da cuenta que Jesús tiene una popularidad, una fama, muchos milagros, él dice, ese es Juan el Bautista que resucitó. Entonces, mire cómo la Escritura nos está diciendo ya que hay un peligro con Juan el Bautista. Y el evangelista Juan, de entrada, quiere dejar claro eso, que Juan el Bautista no es el Verbo. Ahora, más adelante vemos como algunos pensaban que Cristo inclusive era Juan el Bautista. Mateo capítulo 16, verso 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Cuál era la idea de algunas personas cuando veían a Jesucristo? Él es Juan el Bautista, porque toda la gente ya tenía la idea de Juan el Bautista y sabían quién era Juan el Bautista. Entonces, cuando ven a Jesús, Juan el Bautista murió, pero puede ser que ese sea
Juan el Bautista. Entonces, hermanos, imagínense, el testimonio de Juan el Bautista, o la predicación de Juan el Bautista, o el ministerio de Juan el Bautista fue tan grande, fue tan elevado, que fácilmente se podía confundir con el de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Juan en el Evangelio quiere aclarar. Ahora, esto no solamente ocurrió ahí, o sea que muchos se quedaron creyendo con Juan el Bautista. Imagínense que la Biblia registra que se cree que los primeros 4 apóstoles de Jesús, ellos eran discípulos de Juan el Bautista y se fueron donde Jesucristo. Pero aún así, muchos que Juan el Bautista tenía, muchos discípulos que Juan el Bautista había preparado, pasaron a ser discípulos de Jesucristo o seguidores de Jesucristo, y eso era, así tenía que ser. Pero algunos se quedaron con Juan el Bautista. Vamos a mirar en Hechos 18. Hechos capítulo 18 registra este acontecer. Versículo 24. Dice Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Esas escrituras ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea que ya conocía el camino de Cristo. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aunque conocía a Cristo, pero él había llegado hasta el bautismo de Juan, lo que quiere decir que él era un seguidor de Juan y todavía lo tenía en alta estima. Por eso tiene que cogerlo Priscila y Aquila, esta pareja de esposos misioneros, y explicarle más exactamente las escrituras. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros acá? Explicar más exactamente las escrituras. Amén. Porque hay gente que tiene una idea del Señor, pero todavía no, porque en este caso Juan el Bautista pesaba mucho en Apolos, como muchas de las enseñanzas que recibimos de tiempo atrás pesan mucho en nosotros, y tenemos que exponernos a hombres de Dios que nos expongan más exactamente las escrituras. Amén. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Obviamente que esto a todo el mundo no le gusta, se quiere otra cosa. Miramos el 19, el mismo ahí, Hechos 19, pero ahora vamos a leer desde el 1. Dice que aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Pablo en Éfeso se encontró con algunos discípulos. Ahora mire lo que pasa. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y estaban graves. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Otros seguidores de Juan el Bautista. ¿Yo? En el bautismo de Juan, versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Este es el Cristo Jesús. O sea, ustedes se quedaron en el bautismo de Juan, pero es que él predicó que creyeran en Cristo, y ustedes como que, ¿qué les pasa? Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, uno puede ver en la palabra que no todo el mundo copió y se fue con Cristo, sino que algunos se quedaron todavía con Juan el Bautista. Juan el Bautista muere, pero queda una enseñanza, y levantan una iglesia a nombre de Juan el Bautista, y muchos de estos creyeron que él era el Mesías. Entonces ahora entendemos por qué cuando uno lee Juan capítulo 1 aparece allí lo que acabamos de leer, que es donde nosotros vamos a entrar. Bueno, en primer lugar, ¿por qué entonces aparece Juan el Bautista en el prólogo? Ya la dije, porque para que no se confundan con el verbo de Dios, para que no confundamos a Juan el Bautista con el verbo de Dios. En segundo lugar, para derribar todo intento de exaltación a Juan el Bautista y que se concentraran en el verbo. Hermanos, y me gusta este punto. En segundo lugar, para eliminar, Juan quería eliminar, el evangelista Juan quería eliminar todo tipo de exaltación que se fuese a levantar para Juan el Bautista, y que se eliminara de una vez, y que en vez de la gente pretender exaltar a Juan el Bautista, lo bajaran
y se centraran en Cristo y Cristo fuese el exaltado. Amén. Ahora yo creo que hoy necesitamos este punto, porque hoy en muchas iglesias, lamentablemente, no es Cristo el mencionado, el exaltado, sino el pastor de aquella iglesia. Tristemente, todavía hay Juanes Bautistas por ahí, al cual el pueblo quiere exaltar para opacar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así no debe ser. Y así no debe ser. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a mirar el mismo Juan. Vamos a Juan. Porque Juan el Bautista tuvo que reconocer la exaltación de Cristo. Mire Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Alguien viene a decirle: Juan, nos estamos quedando sin discípulos, todos están yendo con Cristo. ¿Qué dice el verso 30? Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Note las palabras de Juan. Juan mismo no se atribuyó para él nada. En Juan el Bautista no había problema. Él dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El problema no era con Juan, el problema era con la gente que Juan tenía, que lo tenían como el Mesías, como el Cristo, y que le querían dar una elevación que él no tenía. Ok, entonces aclarando esa pregunta, ahora vamos a mirar entonces en Juan capítulo 1, el texto que acabamos de leer, el verbo de Dios y Juan el Bautista. Ya vimos en primer lugar por qué aparece en el prólogo. Número 1, para que no se confunda con Jesucristo, para que Juan el Bautista no se vaya a confundir con el verbo. Y número 2, para que la gente no vaya a exaltar desmedidamente a Juan el Bautista y opaque a Cristo. De todas maneras, lo que busca el evangelista Juan es que Cristo sea el exaltado. Amén. Que Cristo sea el exaltado. Y hermanos, todo aquello que opaque un poquito a Cristo, todo aquello que quiera opacar un poquito la gloria de Dios en una iglesia, tiene que ser quitado rapidito. Amén. Ese es el propósito del evangelista Juan. Vamos a quitar de una vez todo aquello que quiera como opacar a nuestro Señor Jesucristo. Y si Juan el Bautista quiere opacar al Señor Jesucristo, pues no él, sino los seguidores, pues vamos a hacerlo de una vez. Les vamos a mirar Juan el Bautista. Él recibe una comisión divina. Mire lo que dice el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y me gusta cómo comienza, porque es que hay una cosa que él viene relatando lo del verbo y luego inmediatamente aparece Juan, como algo muy abrupto allí, aparece y como así, pero ¿qué pasó acá? Como que nos cambia. Pero él viene y dice: bueno, les voy a contar, hubo un hombre. Miren la expresión de una vez: hubo un hombre. Sí. No van a pensar que es el Mesías, no van a pensar que ese es el Cristo, no, es un hombre. Él no es el encarnado. De una vez, es un hombre. Hubo un hombre. O sea, él está dejando de una vez claro quién es Juan el Bautista. Es un hombre, nada más. Es un hombre. Hubo un hombre. Y lo otro que podemos ver allí es que dice: ese hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya sabemos cómo se llamaba Juan. Él no le pone Juan el Bautista como los otros, porque ¿de dónde sale la idea Juan el Bautista? Pues porque él bautizaba. Pero realmente el evangelista Juan no quiere que miremos tanto al bautismo de Juan como para hacerlo popular por su bautismo, no, sino sencillamente dice: hubo un hombre que se llamaba Juan. No más, porque el interés es exaltar a Jesucristo. Y no, si es Juan el Bautista, hay bautizado, entonces tenemos que ir a hacer. Por eso usted mira que Juan nunca habla de lo que del bautismo y todo esto. No. Él no habla de eso. Pero dice: bueno, este hombre que hubo se llamaba Juan, pero era ¿qué? Enviado de Dios, comisionado por Dios. Esto es muy importante, porque él va a decir: este era un hombre, pero era un hombre que Dios había enviado. No es un hombre enviado por unos hombres, no es un hombre comisionado por gente, por personas, por estructuras de pronto. No, es un hombre enviado de Dios. O sea, Dios fue el que lo envió. Ahora, esto también nos indica algo, que cuando dice hubo un hombre, está hablando de un inicio, que él tuvo un comienzo, y que Dios
lo envió como un mensajero, lo envió como con un propósito, que es lo que vamos a ver ahora también, precisamente cuál fue el envío. Él fue enviado, o su comisión, porque fue comisionado divinamente, pero él fue comisionado por Dios para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a mirar Isaías 40. Fue enviado para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 40, versículo 3. Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí está la profecía de Isaías. ¿Y cuál es el propósito? Usted mira el contexto y está diciendo que Dios iba a preparar el camino para enviar al Mesías. Juan el Bautista fue comisionado por Dios para prepararle el camino al Mesías. Eso es muy importante. Entonces, en esa preparación del camino es lo que quiere evitar Juan. Fácilmente se iba a exaltar a ese comisionado, a ese que iba enviado primero. Y entonces hay que tener cuidado. Ahora vamos a mirar cómo se cumple esta palabra en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 2. Lucas capítulo 3. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región, o sea, ese hijo de Zacarías es Juan, ¿no? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle sea rellenado, bájese todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces Juan el Bautista, hermanos, tenía que venir y tenía que ser comisionado. Fue comisionado por Dios porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento, y él venía a cumplir precisamente esa palabra que Dios ya había dictaminado tiempo atrás. Ahora vamos a mirar cómo fielmente la palabra, hermanos, es cumplida. Pero hay unos pasajes que es lo que quiero que miremos en Malaquías, de dónde venía fácilmente esa confusión, del por qué la gente quiso como tomar a Juan el Bautista, porque hasta ahora, pues bueno, lo vemos claro, pero vamos a ver la confusión dónde está. Malaquías capítulo 3, antecito de Mateo, ahí está Malaquías, capítulo 3, versículo 1, la primera parte. Mire lo que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios está hablando. Yo envío mi mensajero, el cual va a preparar el camino delante de mí. Bueno, esto es claro, pero ahora mire lo que dice Malaquías 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Otra vez, yo voy a enviar mi mensajero, él va a preparar el camino del Señor. ¿Para qué? Para que ellos, o sea, Juan el Bautista va a cumplir una misión de predicar arrepentimiento, para que ellos se conviertan, para que no vaya a ser que el Señor viene y los encuentre tan duros, aunque eso lo vamos a ver más adelante. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sabe, hermanos, qué me hace pensar esto? Dios envió a Juan el Bautista y lo comisionó como para ablandar el corazón de la gente, para que cuando llegara el Mesías encontrara corazones dispuestos. Aún así, a Cristo lo crucificaron. Ahora yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dios no envía a Juan el Bautista por delante? Dios envía a Juan el Bautista por delante, y Juan el Bautista rapidito lo asesinan. No sé cuánto duró su ministerio, 1 año por ahí, rápido lo asesinan. Cristo duró 3 años y medio, y una de las razones fue porque Dios envió a Juan el Bautista por delante a preparar el camino, para preparar corazones, para que pudieran recibir a Cristo. ¿Qué tal que no hubiera ido Juan el Bautista por delante? Aparece Cristo y lo crucifican.
porque así era el hombre. Ahora vamos a ver ese cumplimiento. Pero entonces hay una palabra allí, dice que él iba a venir con el espíritu de Elías. ¿Y qué va a hacer ese espíritu? Juan el Bautista va a venir con el espíritu de Elías. ¿Y qué va a hacer eso? Va a tratar de convertir sus corazones. Corazones de los hijos se vuelvan a los padres, de los padres se vuelvan a los hijos. ¿Es Juan el Bautista o es Cristo? Porque ahí no nos dice Juan el Bautista, dice que pues algunos se preguntaban, pero ese Elías es Cristo. ¿Quién es? Vamos a ver cómo lo dice Lucas 1. Ahí encontramos la respuesta. Lucas capítulo 1, versículo 13. Aquí es cuando Zacarías va al templo, que era el padre de Juan. Ya estaba viejito y la esposa también viejita, y la mujer era Elizabeth, era estéril. Entonces tiene una visión en el templo, se encuentra con un ángel y mire lo que el ángel le dice. Lucas 1, 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, ya que el nombre que le puso fue el ángel. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Note que la profecía era esta: Juan el Bautista será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero ahora mire: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ese era el ministerio de Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Sí vio? ¿A quién se refería entonces en Malaquías el poder de Elías? A Juan el Bautista. Aquí está. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar corazones dispuestos para Cristo. Cuando Cristo viniera, encontrara un pueblo dispuesto. Por eso el ministerio de Juan el Bautista era muy importante. Pero otra vez volviendo a Juan, Juan nos dice, pero hay que tener cuidado. Es muy importante, pero hay que tener cuidado, porque Juan el Bautista no puede opacar a nuestro Señor Jesucristo, al verbo de Dios. Amén. Oh, Dios mío. ¿Por qué los ministerios que hoy día hay en el mundo hay, que son tan importantes, opacan a Cristo? Yo me acuerdo en una iglesia que yo estaba, y una vez un líder de esa iglesia estaba orando de una manera, no recuerdo ahora la manera como oraba. Ya me acuerdo que era lo que él oraba. Él oraba así como: golpea la roca, golpeamos la roca en el nombre de Jesús. Terminó de orar y yo lo llamé aparte y le dije: vea, ¿por qué dice golpea la roca? Si la roca es Cristo y ya fue golpeada. Moisés no entró a la tierra prometida porque él golpeó la roca. Moisés golpeó la roca la primera vez y dio agua. La segunda vez él tenía que hablarle a la roca porque ya había sido golpeada. Y Moisés comete el error por el azar del pueblo y golpea la roca la segunda vez, y por eso no entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la roca tipifica a Jesucristo y él fue muerto una sola vez en esa cruz. Le expliqué eso. ¿Sabe qué me dice? Pero es que mi padre espiritual me enseñó así, y yo hago como me enseñó mi padre. Yo en ese momento pude ver que este líder que estaba siendo formado, no sé si sea pastor hoy día, creía más la palabra de su pastor que la palabra escrita. Y entonces, si una persona, un creyente de una iglesia cualquiera que sea, se levanta a creer más la palabra de su pastor y no la palabra de Dios, él está siendo opacado en esa iglesia por ese líder, por ese pastor, llámese como se llame. Y eso es lo que Juan quiere evitar, que Cristo sea opacado. Amén. Y por eso estamos tratando de mirar este ministerio. Cristo mismo define quién es Juan el Bautista. Mateo capítulo 11. Porque él está diciendo, sí, Elías es Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 7. Veamos desde el 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver?
a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice Cristo, os digo, y más que profeta. De hecho, hermanos, Juan el Bautista se cree que fue el más grande profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue profeta del Antiguo Testamento, no del Nuevo, del Antiguo Testamento, pero fue el más grande profeta. Cristo lo está diciendo acá, sí Señor, fue el más grande profeta del Antiguo Testamento. Verso 10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cómo contestó Cristo? ¿Por qué es el más grande profeta? Porque él preparó el camino del Señor. Tremendo eso. O sea que Juan el Bautista va adelante preparando los corazones de los hombres, pero Cristo va detrás. Entonces, por eso Juan el Bautista es una de las razones por la cual fue el más grande profeta. Pero él sigue diciendo, verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora ya no es el más grande profeta, sino que ya es el más grande entre todos los hombres. Y luego dice Jesús aquí, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño en el reino, o sea, de los creyentes, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. ¿Y por qué miramos eso? Porque Juan el Bautista profetizó hasta un pacto inferior. Usted y yo estamos en un pacto superior. ¿Amén? Amén. Qué tremendo. Ahora, mire cómo dice Jesús, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Escuche, hermanos, que ese texto se interpreta mal. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Hasta ahora no es hasta ahora. Es hasta ese momento que Cristo estaba hablando y sufría violencia hasta que Cristo fue a la cruz. Consumado es, amén. Pero muchos predicadores que dicen hasta ahora y lo toman como hasta ahora. No, hasta ahora es que Cristo estaba hablando hasta ahora, hasta que vaya a la cruz de violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vino a hacer un revolú. Juan el Bautista vino a predicar y a decir, si no se arrepienten, el reino de los cielos no va a venir a ustedes. El reino de los cielos se ha acercado, o sea, viene detrás de mí. Y si usted no se arrepiente, ¿y cómo va? Entonces hubo una revolución ahí, entonces hay una revolución. Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso la Biblia dice que es un violento o una persona que se mantiene firme hasta el final. Porque, dice el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí queda claro que Juan fue el último profeta. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Más claro no puede ser. Entonces, Juan el Bautista era el Elías. O sea, ¿qué quiere decir eso que era el Elías? Usted tendría que conocer la historia de Elías, tendría que saber quién fue Elías, cómo vivió Elías. Y ahora Juan el Bautista viene en el mismo espíritu de Elías. No es que era Elías, sino que ahora es el mismo espíritu de Elías. O sea, viene y predica de la misma manera, viene y habla de la misma manera. Por eso mucha gente lo veía como que él era Elías. ¿Te acuerdas que habíamos leído antes? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Hijo? Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, porque los tenían la misma situación allí. Ok. Entonces, había sido comisionado por Dios, versículo 6, había sido enviado por Dios. Vamos otra vez a Juan. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Estamos viendo, Juan mismo testifica que él fue enviado. El mismo capítulo 1, versículo 33. Mira lo que dice Juan de sus propias palabras. El versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Dice, el que me envió a bautizar. Note que Juan el Bautista la tenía clara. El que me envió a bautizar. Porque es que, recuerde, ya habíamos leído, Juan el Bautista desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo y fue preparado para eso. Y Juan el Bautista sabía que Dios lo había comisionado. Por eso él dice, el que me envió a bautizar. Ahora mire también el mismo Juan, pero el 3:28, capítulo 3:8. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahora usted entiende aquí, Juan el Bautista una y otra vez tuvo que decir, yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque lo confundían. Yo no soy el Cristo, pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que él dice, sino
que soy enviado delante de Él, soy enviado delante del Cristo. O sea, Juan el Bautista no se llamó, Juan el Bautista no le dio la loquera de arrancar. Y esta semana que yo miraba este pasaje otra vez, ayer sobre todo, le oraba y le decía, Dios mío, yo veo a Juan el Bautista tan convencido de su llamado, y yo le decía, Dios mío, y una cosa que tengo en mí es que puedo estar convencido de ese llamado. Y yo le decía al Señor, Señor, si yo no estuviera convencido de que tú me enviaste también a predicar, yo no estaría parado aquí hoy. Terrible que una persona esté predicando sin haber sido enviada por Dios, sin haber sido llamado. Y yo estoy orando a Dios, y le oraba al Señor y le decía a Dios, lo que hay en mi corazón es esto, y le comentaba algunas cosas ayer al Señor, y una de esas cosas es, Dios mío, porque como el jueves dije una palabra, que después mi esposa me dijo, yo dije que hasta de 90 años podía estar predicando, ¿sí o no? Yo dije, bueno Dios, yo no sé si voy a aguantar hasta allá, pero una cosa quisiera, le decía al Señor ayer, no sé por qué el número 7, pero yo quisiera que tú me permitieras levantar 7 iglesias, 7 pastores, que fueran y predicaran allá, en esas iglesias. Pero entonces le oraba, Señor, pero que sean enviados por Dios. Amén. Muy importante. Comisionados por Dios. Entonces Juan el Bautista estaba comisionado por Dios, había sido enviado por Dios. Volvamos al capítulo 1 para mirar un tercer aspecto. Estamos mirando el verbo de Dios y Juan el Bautista. En primer lugar, ¿por qué aparece en el prólogo? En segundo lugar, ¿cómo fue comisionado por Dios? Tuvo una comisión divina. En tercer lugar, la descripción de su misión. Versículos 7 y 8. Juan 1, 7. Vale, otra vez desde el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, enviado es comisionado por Dios. Y eso nadie lo puede quitar. Este vino por testimonio. Y si quieren subrayar la palabra testimonio, para que diese testimonio, otra vez, de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 3 veces aparece la palabra testimonio, lo cual que esto nos indica la descripción de su misión. En tercer lugar, la descripción de su misión. ¿A qué vino Juan el Bautista? A dar testimonio. A eso vino. Él vino a dar testimonio, a ser testigo de Cristo. Ahora, esto del testimonio, la palabra nos enseña que el testimonio es para respaldar una verdad. El testimonio respalda una verdad. O sea que Juan el Bautista lo que viene es a decir, el que viene detrás de mí es así, y para que toda la gente se centre en el que está atrás, no en el enviado, no en el enviado, sino él tenía una comisión y él venía a hablar, a dar testimonio de Cristo, del Mesías, y la gente se tenía que concentrar en el testimonio para que llegara el Mesías, no se quedara ahí. Ahora, la palabra testimonio, hermanos, es la misma palabra para fiador. ¿Alguno ha tenido fiadores? ¿Usted sabe qué es ser un fiador? Le pregunto. Bueno, en el caso mío, que me toca todavía conseguir casas y alquilarlas, siempre he tenido problemas, porque lo primero que le piden a uno es 2 fiadores. Y qué bueno que uno pudiera decir, ay, yo le voy a decir a tal hermano o a tal otro que tiene casa. No, porque yo ya sé que lo primero que van a decir es, yo no sirvo como fiador. ¿Por qué le dicen no sirvo como fiador? Porque la gente dice y pone el testimonio. Yo me acuerdo de un hermano la vez pasada que me decía, yo no sirvo como fiador porque aquí ya me la hicieron. Y verdad, el hermano no vino hoy, el hermano ni Nicolás nos contaba que él sirvió como fiador en Bogotá, y después de 12 o 15 años a él le llegó una demanda, a un familiar, a él le llegó una demanda, como él trabajaba en la CBC, le embargaron el sueldo y le tocó pagar en ese entonces 8 millones, me parece, sencillamente porque él le había colaborado a un cuñado, creo, como fiador, y este hombre se fue debiendo como 1 mes o 2 meses de arriendo, y la cosa se quedó así, pero a él después le pagaron entonces, y yo entiendo eso, y yo sé por qué. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que la palabra fiador tiene que ver con un compromiso muy serio. O sea, el que sirve de fiador prácticamente está metiendo las manos a la candela por el que fía. El que sirve como fiador está diciendo, yo me hago responsable de él.
Ahora entendamos eso. ¿Cuál es el concepto aquí? Que Juan vino a ser fiador de Cristo. Juan vino a decir, el testimonio de Juan el Bautista, hermanos, era que él decía, yo meto las manos a la candela por él, mi vida la doy por él. ¿Usted sabía que la iglesia recibió esa comisión también? Y qué corto quedamos tal vez por no entender lo que es fiador, lo que es ser testimonio. Y la iglesia fue colocada para dar testimonio de Cristo. Y esa era la relevancia que tenía esta palabra. Era un compromiso tan serio. Y era un compromiso, hermanos, que le llevaba a respaldar esa verdad. De hecho, le voy a decir una cosa. No sé si alguno, porque a veces somos así. Muchos de nosotros, alguien nos dice, ay, venga, por favor, tengo que sacar, ¿cómo se llama en la notaría? ¿Cómo se llama? Certificado. Certificado, sí, tengo que sacar algo en un papel. Necesito un fiador. ¿Me colabora, por favor? Y la, sí, yo le firmo. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Cuando usted en la notaría firma cualquier documento que sea, usted está diciendo, yo respaldo que lo que estoy firmando es verdad. Es verdad. Por eso hoy día la gente cree que es tan chéverongo. Sabe que las notarías tienen un poder grandísimo. O sea, de pronto, ay, consígase 2 testigos ahí que digan, porque necesitas sacar un certificado o algo allí. Consiga cualquiera. ¿Cuánto hace que conoce a la persona? Ay, yo la conozco hace 20 años y apenas lleva 2 meses conociéndola. Pero él firmó allí, hace 20 años que conozco a tal fulano de tal y dejó su firma. La gente no sabe qué es ser testigo, qué es testimonio, porque esa firma no está respaldando la verdad, sino un engaño, una mentira. Pero lo que yo quiero decir aquí es que Juan el Bautista es comisionado, porque eso es lo que dice aquí, este vino para hacer testimonio, para ser testigo, para ser fiador, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que dice testimonio de la luz. O sea, él está diciendo, yo estoy firmando un documento. A ese fue que vino Juan el Bautista prácticamente con nuestro Señor Jesucristo. Él debía testificar de la luz. Mira el versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. Ahora vamos a mirar el versículo 4 y 5. Dice, ya habíamos visto hace 8 días, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Juan el Bautista viene a dar testimonio de la luz, ahí ya estamos viendo 2 cosas. La luz es la vida, porque dice que Cristo es la vida y la luz de los hombres. Yo creo que ya más 8 días. Entonces, cuando él está diciendo vengo a dar testimonio de la luz, él está diciendo vengo a dar testimonio de la vida. ¿Y la vida quién es? Cristo. O sea, vengo a dar testimonio del Mesías. A ese fue que vino. Yo vine comisionado por Dios a dar testimonio de la luz. ¿Cuál era el propósito? Verso 7. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista se convierte en un medio, en un mediador. Y él dice, bueno, yo vengo a dar testimonio de la luz, que él es la vida, o sea que esa luz y esa vida han venido a mí. Ahora, yo voy a ser testigo, porque eso es lo que yo soy, un mediador solamente. Yo doy testimonio de esa luz, ¿para qué? Para que todos los que oigan el testimonio crean en él, crean en Cristo, se conviertan a él. O sea que ese era el propósito de Juan el Bautista, hablar de la luz para que todos los que oyesen ese testimonio se convirtieran. Entonces Juan el Bautista cumple en un sentido una labor evangelística, ¿no? Eso es lo que él quiere. Vengo a dar testimonio de la luz, pero también, digamos, se convierte en una persona, en un maestro, porque cumple las 2 funciones. Él está cumpliendo la función de maestro cuando él dice vengo a dar testimonio, hermanos,
de la luz. ¿Sabe qué estoy haciendo yo esta mañana? Dando testimonio de Cristo, de la luz. Cuando enseño la palabra, estoy dando testimonio. Cuando usted enseña la palabra, está dando testimonio de Cristo. Pero a la vez se convierte en evangelístico, porque él dice, para que todos aquellos que crean se conviertan. Amén. Eso es lo que dice. Verso 7, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por el mediador. Todos creyesen en quién, ya sabemos, en Cristo, pero ¿por medio de quién? Del mediador. Esa es la idea. Ahora el versículo 8 nos habla, y otra vez lo ratifica, que él no era la luz. No era él la luz. Oh, tremendo lo que está diciendo Juan, el evangelista Juan. Él viene hablando de Cristo, el verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz prevalece por encima de las tinieblas. Pero espere un momentico, porque le voy a hablar de Juan el Bautista, que fue enviado para dar testimonio de la luz, pero aclaro, él no es la luz. Ya le dije quién es la luz. La luz es Cristo, ¿sí o no? Juan es un testigo de la luz, pero él no es la luz. Oh, muy buena esa aclaración. Versículo 8, no era él la luz. Y ya le dije por qué. Hay que aclararlo de esa manera, porque hace este paréntesis acá, como para aclararnos esta verdad, porque muchos estaban pensando que Juan era la luz, que Juan era el Mesías, y otra vez, él no es. Él no era la luz. Oh, hermanos, esto, yo no sé por qué yo estoy allí, pero a mí me parece que eso es lo que ha pasado en la historia. Siempre queremos tener esos hombres que Dios ha usado, y le damos una importancia tan alta. Yo tengo muchos hombres de Dios en cuales les leo, pero la gente habla mal de algunos, y yo le pongo cuidado a eso. A mí no me importa tanto sino el testimonio que ellos dieron. Amén. Escuchen lo que le voy a decir. No es el hombre, es el testimonio que dio el hombre de Cristo. Amén. Eso es. Por eso dice Juan el Bautista, usted no es la luz ya. No lo miren a él como que él es la luz. Sáfense de eso, él no es la luz, que él es un enviado, él es un mensajero sencillamente. Es más, él es un vaso de barro, él es un vaso débil. Lo que hay que mirar es el testimonio que hay en él, lo que él está enseñando, lo que él está predicando. Eso es lo que es relevante, eso es lo que nos va a servir, porque nos está hablando del verbo. Yo esta semana le hacía una pregunta al pastor que me está enseñando, y yo le decía, hay muchas personas que hablan hoy en el nombre de Cristo, tienen mucha teología, pero no tienen una regeneración en sus vidas. ¿Qué pasa con esa gente? Él decía, bueno, y yo lo he enseñado aquí también, pero bueno, esa gente pues no es regenerada nada, no son salvos, delante de Dios un día van a enfrentar un juicio. Pero tenemos que aplicarle la misma palabra de Cristo. ¿Sabe Cristo qué dijo con los fariseos? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Uno puede extraer de ahí algo, y es que aunque haya gente mala, aún pastores malos, avariciosos, irregenerados, pero de repente dan un testimonio de Cristo, ¿qué tiene que coger la gente? Las palabras. Porque si viven mal, tomen las palabras. Obviamente que si yo me doy cuenta que un pastor vive mal, yo salgo de ahí. El día que usted sepa que yo estoy yendo en contra de la palabra, estoy mal en mi testimonio, en mi carácter, o lo que sea, hermano, salga corriendo. Amén. No, porque ¿qué tal, hermano? El testimonio tiene que ser respaldado, lo que uno dice tiene que ser respaldado con lo que uno vive. Amén. Y es lo que estamos procurando en esta congregación. Eso es lo que necesitamos dar. Pero la gente otra vez va a pretender, ay, es que habla tan bonito, es el ungido de Jehová, ¿no? No le toque el manto al ungido de Dios, es tan ungido que lo levantan en un pedestal. Y entonces Juan tiene que venir, él no es la luz, porque ese levantarle a ese pastor en ese pedestal opaca a nuestro Cristo. Amén. Un pastor, está mirando, puede opacar a Cristo si no tiene cuidado. Muy delicado. Entonces, hermanos, Cristo es todo, y por eso, versículo 8, no era él la luz. Oh, Juanito, Juan Bautista, usted no es la luz, sino para que diese testimonio de luz. La luz.
Entonces, ¿quién era Juan? Cristo mismo habla de Juan, ¿quién era? Él es una antorcha, una lámpara. Mire Juan capítulo 5, verso 33. Capítulo 5, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Que algo estaba pasando por ahí. Ahora dice, él era, o sea, Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Sí vio? ¿Qué era Juan el Bautista según Cristo? Una antorcha, una lámpara, no más, que ardía, que alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse en esa luz. Él era una antorcha, pero Cristo es la luz. Amén. Él era solamente una lámpara. ¿Sabe quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era como la luna. La noche, ¿cómo es la noche? Oscura, hermanos. La noche es muy oscura. Cuando la noche es clarita, ¿a qué se debe? Ay, decimos nosotros, salió la luna. No, ya no ha salido. Ella siempre ha estado allá. Lo que pasa es que el firmamento la está tapando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La luna, hermanos, nosotros decimos, hay un dicho, ¿no? Con la luz de la luna, ¿sí o no? Así es, la luz de la luna. ¿La luna tiene luz? No, la luna no tiene luz. ¿Qué es lo que pasa? La luna lo único que hace es que ella refleja el sol. El sol siempre está brillando, y cuando la luna pasa, entonces el sol es el que la penetra, y la luna puede reflejar el sol. Entonces, cuando la luna en algún momento, yo no entiendo muy bien eso, pero la luna en algún momento está como dándonos claridad en la noche, es porque ella solamente es el reflejo del sol. Entonces, en este caso, el sol sería el Mesías, el Verbo de Dios, y Juan el Bautista vendría a ser como la luna, que se dejó impactar por el sol para poder él brillar. Y eso es lo que somos nosotros. Amén. Entonces, Dios nos usa a nosotros, pero Él es el que recibe toda la gloria. Entonces, así de esta manera queda claro que Juan el Bautista no es el Mesías. Juan el Bautista no es el Mesías. Y quiero terminar con un punto acá, que es contrastes entre el Verbo de Dios y Juan el Bautista. En todo lo que leímos ya, podemos encontrar unos contrastes, se los quiero solamente mencionar, se los quiero solamente leer para que terminemos ahí esta mañana, que era muy importante ver a Juan el Bautista antes de seguir con el tema. Entonces, Cristo, el Verbo de Dios, en primer lugar, era desde la eternidad, eso lo vimos, era desde la eternidad. Juan el Bautista nació, tuvo un inicio. Mire ese contraste, y este contraste lo encontré en un pastor que escribió un libro muy interesante, pero quise traerlo para que miráramos, y yo le he añadido más, pero quise para que miráramos qué era lo que Juan el apóstol quería transmitir en relación a Cristo como Verbo y a Juan el Bautista. Entonces, en primer lugar, Cristo desde la eternidad. Juan tuvo un nacimiento, Juan el Bautista. En segundo lugar, Cristo es el Verbo de Dios, ¿no? Juan el Bautista, un hombre. Un hombre. En tercer lugar, Cristo es Dios mismo. Eso lo vimos hace 8 días. El Verbo de Dios era Dios, Dios mismo. Juan el Bautista, comisionado por Dios. ¿Vio? Cristo, el Verbo de Dios. Juan el Bautista, comisionado por el mismo Verbo, por el mismo Dios. En cuarto lugar, Cristo es la luz verdadera. Juan el Bautista, ¿qué es? Testigo de esa luz. ¿Vio? En quinto lugar, ¿quién es Cristo? Cristo es el objeto de toda la confianza. Juan el Bautista, ¿qué es? El agente para que la gente tenga la confianza en Cristo. O sea, Cristo es el objeto de la confianza, porque el que en Él cree, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y esto se escribió, dice Juan el apóstol, se escribió ¿para qué? Para que todos crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en su nombre tengan vida eterna. Cristo, hermanos, es la fe para nosotros. Pero Juan el Bautista, ¿quién es? Es solamente un mediador. Juan el Bautista, ¿quién es? Es un agente que conduce a que confíen en Cristo. Entonces, Cristo es el objeto de nuestra confianza. Juan el Bautista solamente es una persona que conduce a la gente a que confíen en Cristo. En sexto lugar,
Cristo llegó a ser el Salvador de Juan el Bautista. Obviamente, Juan el Bautista llegó a ser salvo por Cristo, ¿sí? Y en séptimo lugar, Cristo es exaltado. ¿Y Juan qué? Es menguado. Juan es menguado. Entonces, con todo esto, para decir que ese era el testimonio de Juan. Pero quiero que leamos algo para terminar acá. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero quiero que lo miremos. Dentro de 15 días quizá lo miremos. Juan 1, 19, y con esto ya quiero terminar. Este es el testimonio, Juan 1, 19. Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Sí ve lo primero que él dijo? No soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues eres? ¿Elías? No soy Elías. ¿Eres el profeta? Respondió: no, no soy el profeta. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. O sea, queremos saber tu nombre, porque queremos que tu nombre salga por la prensa, queremos que tu nombre salga por la radio, queremos que tu nombre salga por la televisión. Oh, dinos tú quién eres. Versículo 22. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo, Juan Bautista? ¿Qué dices de ti mismo? Es muy importante lo que tú digas de ti mismo. Ahí le va a decir quién soy yo. Les digo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Yo soy la voz. ¿Qué importa mi nombre? ¿Qué importa quién soy yo? Importa que soy una voz para dar testimonio del Mesías. ¿Quieres saber quién soy yo, Juan Bautista? Mi nombre tengo, no importa el nombre. Póngame el anónimo, que yo soy una voz. Qué humildad, ¿verdad? Pero hoy día el reverendo burro, el apóstol no sé qué, una voz. Estos grandes pastores y grandes teólogos y todo eso que se jactan de ser alguien, que Dios habla a través de ellos. Dios habló, no nos olvidemos que Dios habló por una mula. Si habló por una mula, puede hablar por medio de burros, como somos nosotros. Eso somos, una voz. ¿Cómo así? Oremos a nuestro Dios. Por su gracia estamos aquí.